contemplábamos varios aspectos de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y uno de los aspectos muy importantes es que el Señor nos ordena de que la pongamos por práctica. La Biblia fue diseñada, la vida cristiana fue diseñada para gente práctica y consecuente. Anótese eso. Usted y yo hemos sido llamados a la vida cristiana, o sea, somos cristianos para que seamos prácticos y consecuentes. ¿Qué significa práctica? Práctica es que usted y yo ponemos por práctica lo que enseñamos, o sea, hacemos una praxis. Ponemos en práctica lo que Dios nos enseña. O sea, su vida y la mía está basada en las Escrituras y debe ser basada en las Escrituras. Nuestros hábitos, nuestros comportamientos y conducta debe ser basada ¿en qué? En las Sagradas Escrituras. Nuestras relaciones maritales, familiares, interpersonales, ¿cómo las debemos llevar? Basadas en las Sagradas Escrituras. Entonces ustedes y yo no decimos, no, es que en la iglesia me prohíben tal cosa. No, aquí nosotros no le prohibimos ninguna de esas cosas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Para ti, ¿qué significa la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? La palabra nos ha hablado claramente que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, en la explicación más clara podríamos decir lo siguiente, de que usted y yo en nuestro libre albedrío podemos hacer y determinar lo que queramos, pero tenemos que regirnos bajo parámetros de reino. Y cuando nos regimos bajo parámetros de reino, usted y yo ya no podemos hacer lo que bien nos plazca, sino qué dice Dios al respecto. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Puedo hablar esto? ¿Qué dice Dios al respecto? Entonces, cuando decimos ¿qué dice Dios al respecto? Es que no solamente Dios habla audiblemente, sino que también habla a través de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, siempre nos basamos en el texto de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice siempre, usted lo tiene que memorizar, debe recordarlo, de que todas las Escrituras son inspiradas ¿por quién? Y que son necesarias en la enseñanza. A mí me encanta, por eso usted ve que yo les mando textos bíblicos y todo esto, porque la enseñanza tiene que ser bíblica, amado hermano. Y también la enseñanza debe ser cristocéntrica, porque toda la profecía bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de Cristo, del comportamiento y la conducta de Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir. Amén. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? Cristo. Usted y yo debemos ser semejantes moralmente ¿en quién? ¿Y a quién? A Cristo. Amén. Por eso la tarea tan importante de la redención, de la restauración, es que ustedes y yo volvamos a ser hechos a imagen y semejanza, porque en el principio, cuando Dios nos creó, Él quería que tú y yo fuéramos de esa forma, imagen y semejanza de Dios. Amén. Bueno, entonces, mire lo que dice allí en Santiago capítulo 1, ¿sí? Vamos a leerlo del versículo 24 en adelante. ¿Sí? Santiago capítulo 1, verso 24 en adelante. Desde el 22, perdón, vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque muchos de los que estamos aquí a veces caemos en el error de que recibimos la enseñanza pero no la aplicamos. No hacemos praxis. Dile a que sea de tu lado, la palabra fue diseñada para que la practiquemos.
Y cuando tú y yo la practicamos, nos convertimos en verdaderos predicadores. ¿Cómo nos convertimos en verdaderos predicadores? Cuando tú y yo practicamos. Dile al que está ahí a tu lado, haz una praxis correcta de la Biblia. Haz una praxis, díselo. Haz una praxis correcta de la Biblia. ¿Y qué significa praxis? Haz la práctica correcta. ¿Sí? La Biblia nos ordena de que seamos como hacedores. No podemos caer en el error de ser simple y llanamente oidores. Dios te está llamando a que seas protagonista de la historia bíblica, no que seas un espectador. Oye, ¿cuántos están recibiendo esto? Cuando la Biblia nos dice, sed hacedores de la palabra, nos está diciendo Dios, o nos está ordenando que seamos protagonistas de la historia bíblica. Ustedes y yo estamos llamados a ser protagonistas, no espectadores. Amado oyente, tú que has venido por primera vez, Dios te ha traído aquí con el objetivo de que te hagas protagonista de la Escritura, para que desarrolles la fe, para que no solamente veas a Abraham como hombre de fe, sino para que tú, amado hermano, amado hermana, amado amigo que nos visitas, amada amiga que nos visitas por primera vez hoy, para que seas protagonista, no espectador. ¿Sí? No lo puedo decir como X porque digo espectador, no es espectador con S. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser protagonistas? Entonces no seas solamente oidor. Amén. No solamente seas oidor. Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque, versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Una pregunta, ¿usted sabe cómo es? A ver, levante la mano los que saben cómo es físicamente. Es decir, ¿usted se conoce físicamente? ¿Cuántos se conocen físicamente? Usted se conoce físicamente, ¿sí? Pero usted se conoce emocionalmente, espiritualmente. ¿Usted se conoce? Yo podría decir que yo no me conozco. Hay cosas en mí que no he descubierto aún. ¿Por qué? Porque durante la vida estuve muy distraído en muchas cosas. Ahora que el Señor me ha traído a su palabra, ahora que el Señor me ha traído a su revelación, que acabo de decir, revelación, porque anteriormente el conocimiento bíblico estaba para mí secreto, estaba oculto. Y asimismo lo que yo era como creación e hijo de Dios también estaba oculto y estaba secreto. Cuando venimos a los pies del Señor, que es nuestro creador, Él nos descubre su revelación, nos trae su palabra, nos hace conocedores de sus secretos, de sus verdades, y no solamente nos hace conocedor de sus secretos, sino que nos ayuda a redescubrirnos a nosotros y nos enseña lo que somos capaces de hacer, lograr y alcanzar. Mire, yo me quedo sorprendido porque hay cosas que hago ahora que en otro tiempo no hacía. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha traído de la oscuridad para revelarnos todo lo que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón, y su palabra en su sagrada y santa luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran de estar en la luz? Siéntase dichoso, siéntase dichosa, y empiece en su oración, en su comunión con Dios, a decirle: Señor, ayúdame a conocerme, ayúdame a interpretarme y ayúdame a entender de qué soy capaz y a dónde puedo lograr llegar. Amén.
En su devoción hágalo. Porque Dios que nos diseñó, Dios que nos creó, sabe por qué y para qué fuimos puestos aquí en la tierra. Dios no se equivocó cuando nos plantó en el vientre de nuestras madres, y mucho menos se equivocó cuando nos trajo a luz a este mundo mortal. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero leerle lo mismo aquí en esta versión, la palabra de Dios para todos, porque es una versión mucho más explícita. Verso 22. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Esta versión viene un poco más elaborada en cuanto al español, y nos está diciendo es que Dios no quiere que usted simple y llanamente la oiga, sino que la obedezca. ¿Para qué ha sido puesta la palabra de Dios? Para obedecerla. La pregunta es, ¿tú eres obediente? Yo, claro, yo la oigo. Es que no basta solamente con oírla. La palabra hay que ponerla por práctica. Y cuando tú y yo somos protagonistas de la historia bíblica, es porque nos hemos desafiado a creer, y al creer estamos obedeciendo. Cuando tú y yo estamos creyendo que la palabra es de Dios, y como le digo, la recibimos, porque una cosa es escucharla y otra cosa es recibirla. Porque cuando tú y yo la recibimos, estamos diciendo, Dios me está hablando. Y cuando tú y yo decimos, Dios me está hablando, estás activando tu fe para creer de que tu vida nunca más volverá a ser la misma. Porque estás recibiendo códigos de reino que transforman tu conducta, tus hábitos, tu manera de hablar, tu manera de pensar y aún hasta tu estilo de vivir. ¿Cuántos lo creen? La Biblia es código de reino que si usted y yo lo recibimos, nunca más nuestras vidas volverán a ser las mismas. La Biblia transforma nuestra vida espiritual. La Biblia transforma nuestra condición. Ustedes y yo no somos ya más ni estrato 1, ni 0, ni 5, ni 10. Somos extracto cielo. Vivimos bajo un reino que se mueve en favor nuestro. Pero ¿cómo se mueve ese reino en favor nuestro? Cuando tú y yo hacemos praxis. Cuando tú y yo practicamos lo que estamos aprendiendo de Dios. Cuando le decimos a Dios, yo acepto tus mandamientos, entonces cambiamos de cobertura. Cambiamos de la cobertura de ser colombianos bajo un presidente colombiano y empezamos a tener la cobertura divina. Dejamos de tener un jefe terrenal que nos exhorta, nos amonesta, nos toma las horas si llegamos a tiempo, y entonces él pasa la planilla para que la liquiden, para que tengas tu pago de nómina. Ya dejamos eso, y ya no es el jefe inmediato el que aprueba nuestro trabajo, sino que es Dios el que es nuestro jefe inmediato. Dios es el que abre las puertas, Dios es el que bendice, Dios es el que provee, Dios es el que habla, porque sabes, esto entusiasma aún a Dios, porque está viendo de que su pueblo que le oye no solamente está oyendo, sino que está activando su fe, y entonces Dios se entusiasma. Y ahí es cuando Dios se impresiona, porque ve que una persona que tiene la capacidad de pensar de muchas formas, de ser una persona humana que es independiente de pensamiento, que puede hasta hacer su propia teología y hasta puede hacer su propia escuela filosófica, puede tener su propio entendimiento, pensamiento y sabiduría, está diciéndole al Señor, Señor, ¿qué sería de mi vida sin tu palabra? ¿Qué sería de mi vida sin tu enseñanza, sin tu sabiduría?
Por eso cuando escucho esa canción, tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Entonces cuando escucho esa canción yo digo, Señor, ese es el nivel que tú quieres que nosotros tengamos de exaltación a tu palabra profética. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy a leer esa parte del versículo 22 también en el lenguaje actual, en la TLA o traducción del lenguaje actual. Dice allí, obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a alguien que se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. ¿Sabe qué pasa? Se lo explico de una manera mucho más pradereña. Es como si te estuvieran enseñando esto hoy y todos los días Dios te está hablando a través de tu devoción. Porque ¿cuántos abren la Biblia diariamente? Dios te habla a través de sus sagradas escrituras todos los días. Pero es triste de que nos paremos y nos olvidemos de lo que Él nos dijo. Es triste. ¿Es triste o no es triste? Es triste que nosotros recibamos una palabra cada miércoles, cada domingo y la menospreciemos. Y digamos, no es que yo no sentí que el mensaje fuera de Dios. No es que a mí Dios no me habló, a mí me habló fue el pastor. Es triste eso. Porque al exponer el mensaje estamos abriendo la Biblia. ¿Y la Biblia es la palabra de Dios, sí o no? Al exponer el mensaje estamos haciendo y activando la promesa bíblica de que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Amén. Y yo creo que Pablo era un hombre que tenía debilidades. Era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, pero era un hombre lleno de Dios para traer revelación e interpretación. Los hombres de Dios somos seres humanos. Vemos fútbol ahora, no sé qué deporte vería el apóstol Pablo en ese tiempo, pero alguna cosa se entretendría. No sé qué hablarían Jesús y sus discípulos en tiempos donde no se estaba ejerciendo el ministerio. Aún entre ellos había discípulos que tenían familia, como el apóstol Pedro, porque se habla de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces, si tenía suegra era porque Pedro tenía ¿qué? Esposa. Y yo no creo que Pedro todo el tiempo estaba con Jesús, sino que también de cuando en vez compartía con su esposa. ¿Me estoy haciendo entender? Oye, el hecho de que yo sea humano no quiere decir de que Dios no está hablando a través de mi vida si he procurado diligentemente permanecer como un vaso de honra en sus manos. ¿Y qué es ser un vaso de honra? Para que Dios derrame su palabra, hermano, de que tú y yo nos guardemos de inmundicia, de que tú y yo nos guardemos de codicia. La pregunta es, ¿hay alguien aquí que se esté guardando de estas cosas? Si tú lo estás haciendo, eres un instrumento por el cual Dios puede hablar también. Que te guardes de mentira. ¿Hay alguien aquí que se guarde de mentira? Si te guardas de mentira, hermano, eres instrumento en las manos del Señor. Que te guardes de inmoralidad sexual. ¿Hay alguien aquí que se esté guardando de inmoralidad sexual? Eres instrumento en las manos del Señor. Porque el Señor dice, oye, entiende iglesia, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Vuelvo y se lo repito. Dios dice y Dios mira, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. ¿Sabe qué significa andar en el camino de la perfección? Es que tú y yo
como cristianos hemos adoptado el camino de la santidad, el camino de la consagración. ¿Y qué es consagración? Se lo voy a decir de una manera bien castiza. Es que este instrumento llamado piano, y está aquí en el púlpito, este instrumento llamado batería, y está precisamente aquí en el púlpito, no puede ser tocado en un concierto de música de cantina, ni puede ser tocado en un concierto en donde se exalta la carne y las emociones humanas. ¿Me estoy haciendo entender? Porque son ¿qué? Consagrados al servicio de Dios. Y asimismo los que lo interpretan lo deben ser. ¿Y cómo yo obtengo esa consagración? Con las Escrituras. La Biblia dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119. Ese Salmo 119 es una exaltación plena a los mandamientos y la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuántos aquí exaltan los mandamientos de Dios? Y no solamente es cantarle, no solamente es tener la Biblia más bonita y la más grande, no, no es eso. Exaltar los mandamientos de Dios es ponerlos por práctica, es obedecer, es ser protagonista en la historia de la fe, de la Biblia. Entonces, en el cielo no van a tener solamente a Abraham como padre de la fe, sino que también van a tener aquí, en el nombre de Cristo, a Uriel por hombre de fe, su esposa por mujer de fe, a Víctor por hombre de fe, a Francia por mujer de fe. Y aunque ya la revelación fue completa, ya no se añade más. Por eso, hermano, no existe tal como el libro de Mormón, no existe tal como el catecismo católico, no existe como la Biblia de traducción de la traducción de las escrituras del Nuevo Mundo, no existe tal cosa. Óigalo bien, ya la revelación escrita está completa. Ninguno de los que estamos aquí, por muy doctos, peritos en teología, por mucho conocimiento que tengamos, no podemos decir voy a escribir la segunda de James, no, a los praereños, no, señor, porque sería una herejía, sería algo que no está establecido. En el cielo, a todos los hombres y mujeres que toman la Biblia como conducta, como parámetro de conducta, sí, como parámetros de orden, ¿sí? Y conducen su vida bajo esos parámetros, son llamados hijos de Dios, son llamados hombres y mujeres de fe, que activan códigos de reino. ¿Y qué es activar códigos de reino? Es creer. Por eso cuando usted y yo oramos, podemos decirle, Señor, tu palabra dice. Cuando ora, ¿usted le dice así? A ver, ¿cuántos dicen así cuando oran? Por eso es que hay que aprender la Biblia, ¿sí? Y si entonces estamos en batalla, en guerra espiritual, Señor, tu palabra dice que despojando a los principados y a las potestades, tú les exhibiste públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que yo hoy me declaro en victoria porque mi Dios los derrotó. Así que sueltan mi vida, sueltan mi salud, sueltan mis finanzas en el nombre de Cristo. Y si estoy en una prueba, el Señor me traerá victoria. Eso es una oración bíblica. Usted y yo no le ordenamos a Dios aquí y ahora, no, porque no es algo bíblico. Estarías atentando contra la soberanía de Dios. A Dios no le exigimos, a Dios no lo mandamos, a Dios le decimos, Señor, si es tu voluntad, hazlo. Señor, si tú tienes misericordia, Señor, muévete en favor de mi casa, Señor. Así como ese centurión le dijo, Señor, una sola palabra tuya bastará para sanar. ¿Y qué dijo primero?
no soy digno de que entres en mi casa. Oiga, esa es la actitud de la oración que Dios anhela, una oración de humildad, una oración donde le honran como el soberano que es, y eso es algo bíblico. Amén. Pero también es importante que le añadas a tu oración la Biblia. Amén. Es necesario que a tu oración le añadas la Biblia. La Biblia se usa para reprender demonios, la Biblia se usa para orar por sanidades, la Biblia se usa ¿para qué? Para declarar bendición en la oración. Amén. Y no podemos perder de vista la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces, mire, su vida debe ser gobernada por la palabra de Dios, no sus impulsos, sus pensamientos o las opiniones de quienes lo rodean. Recuerde, nuestra vida debe ser gobernada ¿por quién? Por la palabra de Dios. No sus impulsos, no sus circunstancias, no quienes lo rodean. Es que el uno opina una cosa, el otro opina lo otro, Mengano dice una cosa, Sultano dice la otra, pero no. ¿Qué dice Dios? Vamos a la palabra. Es que X pastor dice esto, que no, otro pastor dice que sí, pero vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Aquí ¿cuántos cristianos bíblicos hay? Uy, y el silencio reinó. El silencio reinó. Es preocupante porque pues como le digo, estamos a las puertas de una iglesia que puede convertirse en una iglesia apóstata. No estoy diciendo esta, estoy hablando generalizado, porque en este tiempo se está levantando mucha apostasía. ¿Y qué es apostasía? Gente que se rebela contra los principios bíblicos o contra los principios divinos. Vuelvo y pregunto, ya después de este sacudón, ¿aquí cuántos cristianos bíblicos hay? Bueno, con esos 7 ayudarán a multiplicar más creyentes cristianos bíblicos. Oiga, la Biblia no es el intento de Dios de ofrecerle ideas interesantes o buenos consejos para considerarlos. Oiga, la Biblia no es el intento de Dios de ofrecerle ideas interesantes o buenos consejos para su consideración. No. La Biblia es la opinión fija de Dios. ¿Qué es la Biblia? La opinión fija de Dios. Y la Biblia nos dice, o lo toman o lo dejan. Así es y punto. No se negocia. Oiga, diga conmigo, los principios de Dios no se negocian. Los fundamentos de la Biblia no se negocian. ¿Cuántos están entendiendo eso? Si la Biblia dice, así es y así se haga. ¿Y quién lo ordena? Dios. Porque la Biblia es la opinión fija de Dios. Dios no nos está diciendo, venga, si usted lo considera, si a usted le parece, hágalo así. Si no, mi hijo, tranquilo, hágalo como usted quiera. No, así no dice la Biblia. La Biblia dice, así se hace o no. Dios dice no y no es. Dios dice sí y sí es. Porque hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Tremendo, ¿no? Sigamos. Podríamos añadir unos puntos a eso. 1, edifique su vida con la palabra. Deje edificar su vida con la palabra. La base de la construcción nuestra, de nuestra vida, la estructura de nuestra vida espiritual, emocional, social, económica, debe estar basada en las Escrituras. Como buenos cristianos bíblicos, todo lo que es estructural, integral de nuestras vidas debe ser basado
¿En qué? En las revistas de Condorito, en la palabra, en lo que dice X pastor, en lo que dice Y apóstol o mengano profeta. No, nosotros nos regimos en todo lo que es integral, en todo lo que es nuestra vida integral en las Sagradas Escrituras. Y por eso ese punto nos dice: construya su vida en las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor tiene que ser nuestro fundamento. ¿Qué dice Jesús referente en Mateo capítulo 7, versículo 24? ¿Cuántos se acuerdan de los dos cimientos? ¿Qué dijo Jesús? El que oye estas palabras y las pone por práctica, se lo estoy diciendo en pradereño, ¿cómo que? Lo tendré como en alta estima. Valoraré esa actitud, porque esa es una manera de impresionar a Dios. ¿Cómo impresionamos a Dios? ¿Cuántos quieren ser los mejores adoradores? ¿Cuántos quieren ser los mejores creyentes delante de Dios? Porque uno puede aparentar delante de los hombres que es el mejor adorador o es el mejor creyente, pero estoy hablando de los que quieren adorar a Dios, causar impresión en el reino de los cielos. Considere la palabra y ponga por práctica. Edifique según la palabra. Construya su vida en todo lo que concierne su vida, en toda área, la palabra. Y el Señor lo considerará como una persona sabia y prudente. ¿Cómo considera Dios a las personas que edifican sobre la roca? Como sabios y prudentes. ¿Y cómo edificas? Con la palabra. No edifique de cualquier manera, porque es que hay gente que puede decir: yo tengo el fundamento de Cristo, pero está construyendo a su manera. Construye con ideas locas. Mire, hay gente que puede decir: mi fundamento es Cristo, yo creo en Cristo, pero yo practico el Feng Shui, yo practico la nueva era, yo practico el yoga, y una cantidad de cosas y pensamientos orientales que la gente actualmente le está mezclando a la cristiandad. ¿Será que eso lo aprueba Dios? No está bien, no es bíblico. Y recuerde, nunca se olvide esta enseñanza que le está dando su pastor, que existen 3 clases de doctrina. Y no me cansaré de recordárselo cada vez que tenga la oportunidad: ortodoxa, heterodoxa y herejía. La ortodoxa, que practicas tu vida cristiana al pie de las Escrituras. Heterodoxa, que lo que dice mengano es ultianejo, o lo que tú crees más lo que está en la Biblia. Y herejía, doctrinas de demonios. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Basada en qué? No, es que yo opino, yo creo, es que es a mi manera, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que yo creo en Dios a mi manera. No, no creas en Dios a tu manera, cree en Dios conforme está escrito. ¿A cuántos les gustaría convertirse en una fuente de agua viva? ¿A cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren convertirse en una fuente de agua viva? Entonces Jesús dijo y ordenó: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, para ser una fuente de agua viva, usted no puede creer a su manera, ni puede creer conforme le están diciendo por ahí, sino conforme la sabiduría de Dios. Amén. Entonces podríamos decir también lo siguiente bíblicamente: Proverbios 3, 5 al 8. ¿Cuántos están aprendiendo? Esta es la última enseñanza del efecto de la Biblia, porque la Biblia tiene que producir un efecto en tu vida. La Biblia tiene un efecto poderoso, porque recuerde que iniciamos este estudio diciendo lo que dice la Escritura, de que así será mi palabra, que a mí no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual yo la envié. En eso está basada
el efecto de la Biblia. La Biblia tiene efecto, amén. Mire, es que la gente, ay, es que yo, si tan solo el pastor me tocara con su mano. No. Jesús dijo que el poder está en ¿qué? ¿En qué está el poder para transformar? En las Escrituras. ¿En dónde está el poder para la liberación? En las Escrituras. El Señor nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos quita las cucarachas de la cabeza. La verdad elimina la duda, el temor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levántale un aplauso al Señor por su palabra, porque la verdad trae libertad. Proverbios 3, 5 al 8. Mire lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La pregunta es, hermano, a veces hay días en que nos encontramos frente a dos caminos, pero también hay días en donde nos encontramos con 5 caminos, un trayecto, 5 caminos. Y uno dice, bueno, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Qué hago? Tengo esta opción, tengo esta opción, tengo esta opción, tengo esta opción. Pero la Biblia nos está centrando y nos está diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio camino. Oiga, usted y yo tenemos la inteligencia para poder decidir. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo tenemos la inteligencia y un poquito de sabiduría, digámoslo así, para decidir qué camino tomar. Pero el Señor nos dice: todos tus caminos serán enderezados por Dios. ¿Cuántos toman esa promesa? Cuando usted y yo nos fiamos de todo nuestro corazón, porque el corazón es tipo del alma, el corazón representa al alma, el raciocinio del hombre, la manera de ver las cosas, de pensar, de interpretar, la personalidad. Todo eso representa el corazón, que es el alma. Cuando usted y yo confiamos, eso se llama fiarse. Confiamos en el Señor, creemos en el Señor, tomamos lo que Él nos dice que hagamos, que es la palabra. Él va a enderezar nuestros caminos y Él va a convertir todos esos caminos en uno solo. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. La Biblia siempre nos habla de caminos, porque ustedes y yo todo el tiempo en este peregrinaje de nuestras vidas vamos a enfrentarnos a un camino difícil de interpretar, con obstáculos, con pruebas. ¿Cuántos lo han vivido? Pero dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cómo yo puedo temer a Dios? A ver, ¿quién es sabio aquí? Me dice, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Y qué es el temor a Dios? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, un valiente que pueda pararse y decir, el temor a Dios o el temor de Dios es este, pastor? A ver, ¿no saben dónde está el temor a Dios? El temor a Dios está en las Escrituras. ¿Cómo tememos a Dios? Cuando guardamos la palabra. Pero no es temor de que, ay, qué miedo, es que Dios está allí. No, temer a Dios es obedecerle. El que obedece a Dios tiene temor y tiene observancia. ¿Qué significa temor a Dios? Darle a Dios el lugar que se merece en nuestras vidas. No es el temor de que, ay, no, qué miedo, Dios está aquí. No, Dios no está con un garrote para darnos juguete, ni con una correa. Pero el padre al hijo que toma, al muchacho que toma por hijo, lo disciplina. ¿Cuántos tienen a Dios por papá? Entonces teme a Jehová y apártate del mal. ¿De cuál mal? Tenemos que apartarnos de andar sin ley de Dios y sin Dios.
Ese es el peor mal que tú y yo podemos hacer. El mayor pecado. Mire, la gente dice, ay, es que cayó en fornicación. Ay, que esto. Mire, el que cayó en fornicación es porque nunca tuvo en cuenta la palabra de Dios. Y al no tener en cuenta la palabra de Dios, es que no tiene en cuenta a Dios. Ay, es que se convirtió en un ladrón. El que se convirtió en un ladrón es porque nunca tuvo en cuenta la palabra de Dios. Porque Dios dice, no hurtarás. Dios dice, no fornicarás. ¿En dónde dice eso? En la palabra, en los mandamientos. Amén. Entonces el temor de Dios tiene que ser ese. El mayor pecado que tú y yo podemos tener es no tener en cuenta la palabra de Dios. Olvidarnos de la palabra de Dios. Porque al olvidar de la palabra de Dios podemos cometer un sinfín de pecados. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgredir, olvidar, no tener en cuenta la palabra de Dios. ¿Cuántos no quieren pecar? La Biblia dice que los que amamos a Dios y que los que somos hijos de Dios ya no pecamos. Ojo, iglesia, los que somos hijos de Dios y los que amamos a Dios ya no pecamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y ha hecho de nosotros su morada, y el Espíritu Santo nos ayuda para que no pequemos contra Dios. ¿Y de qué manera nos ayuda el Espíritu Santo? De que no nos olvidemos de la palabra, y también no nos olvidemos de las consecuencias tan graves que vienen cuando le damos la rienda suelta a nuestra carne. Mira, termino diciéndote esto, amada iglesia. Hay mucha gente que dice, no, yo pequé y no pasó nada. Bueno, gloria a Dios, tú te arrepentiste y Dios detuvo un juicio grave que iba a derramar sobre ti, porque dice la Biblia, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando uno calla el pecado, o sea, cuando uno tiene pecado oculto en su vida, las cosas no van muy bien. Pero algo que no se detiene es la consecuencia de tu pecado. ¿Qué no se detiene? La consecuencia del pecado. Un claro ejemplo fue el pecado de David. ¿Cuál fue el pecado de David? El pecado de David fue que tomó la mujer de su prójimo, adulteró. Y no solamente adulteró, sino que, ¿qué más hizo? Cometió un homicidio. Quiso legalizar al marido de esta mujer en una guerra. Y le digo que es lo más triste de todo, que cuando uno ve ese texto bíblico, uno se compunge. Uno, cuando tiene temor de Dios, uno se compunge cuando ve ese pecado de David, ¿sí? Porque Urías era uno de los soldados fieles. ¿A usted no le duele eso? ¿Cuántos han pasado por ese texto bíblico? ¿Sí? Es como si alguien que fuera tu mano derecha, tú le hicieras algo incorrecto en contra de él. Eso fue lo que hizo David. Pero las consecuencias de ese pecado siguieron. Dios lo perdonó. Dios siguió teniéndolo por hijo, porque Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos creen? Dios es misericordioso, pero la consecuencia quedó. Se levantó una gran maldición sobre la casa. El profeta dijo, lo que tú hiciste en secreto lo harán con tus mujeres en público. Uy, fue terrible. Mira, amada iglesia, cuando te digo esto no es para que digas, uy, Dios tan injusto. No, Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Y Dios quiere que así como Él es justo, también usted y yo obremos en justicia. ¿Y cómo obramos en justicia usted y yo? ¿Cuántos quieren conocer cómo obrar en justicia? Obrar en justicia delante de Dios es obedecer su palabra. El Señor te dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lastimosamente hay gente que se deja endurecer el corazón y no recibe la palabra de Dios. No te importe
si yo soy el que te lo estoy dando. O si viene una persona mucho más humilde aún, estrato alto o estrato bajo, quien sea que Dios quiera usarle para traer la palabra a su vida, recíbala porque es de Dios. Porque al exponerse la palabra del Señor, Dios nos está librando de la muerte. ¿Y de qué muerte? La muerte espiritual. Porque la muerte física es inevitable. Todo el hombre que nació de mujer fue establecido para que conozca la sepultura. Todos tenemos ombligo, tóqueselo allí a través de su blusita o de su camisa, tóquese el ombliguito. Esto es una marca clara de que estás marcado para la muerte. Uy, pastor, a mí yo rechazo eso en el nombre de Cristo. Todo hombre nacido de mujer conocerá la sepultura. ¿Y la marca cuál es? El ombligo. Si usted no tiene el ombligo, entonces usted no nació de nada, se fue puesto aquí en la tierra así. Del polvo fuiste tomado y al polvo retornarás. Pero mientras vas a ese momento en donde Dios tome tu vida, no te olvides que para honrar a Dios debes honrar su palabra. Debes convertirte en un hacedor, en un practicante, en un protagonista de la historia bíblica. No solamente está David, no solamente están los apóstoles, no solamente está Agar, no solamente está Débora, María, sino que también tú estás allí. Tú estás allí si eres un hacedor, una hacedora de la palabra.